Bueno, reciban un cordial saludo. Esta es una presentación acerca de los temas que se deben trabajar para reforzar los temas que tienen que ver con el área de física y así prepararse para la prueba de estado en dicha área. Los temas que se van a trabajar para el área de décimo van a ser lo que tiene que ver con unidades básicas o las magnitudes básicas, los vectores, la parte de cinemática, la dinámica de sólidos y fluidos y de átomos, que viene a ser la termodinámica, mientras que en la parte de 11 solamente se trabaja lo que tiene que ver con el movimiento armónico simple, los eventos ondulatorios y los eventos electromagnéticos. Recordemos que dentro de los eventos ondulatorios revisamos la parte del sonido y la luz y por ende todas sus propiedades. Entonces comencemos con la parte de física de décimo y miramos la cuestión que tiene que ver con las unidades o las magnitudes básicas. ¿Qué es una magnitud básica? Una magnitud básica tiene que ver realmente con lo referente a lo que a lo que se puede medir. En este caso, las primeras cosas que nosotros podemos medir las podemos relacionar con el nacimiento de la persona. Cuando una persona nace, se le revisa tres cosas. Revisamos el tiempo, revisamos la longitud y pues revisamos la masa. ¿El tiempo cómo lo revisamos? El tiempo se tiene como referencia a la hora de nacimiento de la persona y es una de las unidades que tiene una mayor dificultad para definirla, ya que normalmente nosotros simplemente la revisamos como los segundos o los minutos que pasan en determinado momento. Sin embargo, debemos recordar que el como tal es la relación que existe entre el movimiento de dos cosas, o tomando como referencia el movimiento de algo. Por ejemplo, para nosotros un día es el tiempo que tarda la Tierra en una vuelta alrededor de su propio eje, o girar sobre su propio eje, y le definimos que son 24 horas. Mientras que un año nosotros lo definimos como el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. La longitud como tal, nosotros podemos definirla como la distancia que hay desde un punto hasta otro punto, normalmente definido por líneas rectas, y que ahí debemos recordar el concepto de que si es una línea curva, también se puede medir, si nosotros la volvemos recta, por ejemplo por medio de un cordón, igual la vamos a poder medir para poder determinar dicha longitud. Esto nos va a servir como referencia para algo que vamos a ver más adelante. En la cuestión de masa nosotros debemos tener en cuenta que la masa como tal es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. A veces nosotros confundimos en nuestra vida diaria que cuando nosotros medimos nuestra masa en una báscula, nosotros decimos que esto mide una cantidad de kilogramos y a esto le asignamos el nombre de peso. Sin embargo, cuando ya estamos en el área de física nos damos cuenta que eso no es cierto, porque lo que nosotros realmente medimos de un elemento cuando medimos en una báscula, lo que medimos realmente es la masa. Bueno, esas son las unidades básicas. ¿Cómo nosotros trabajamos estas unidades básicas? Estas unidades básicas las trabajamos por medio de algunas magnitudes. En este caso, para el tiempo, nosotros manejamos siempre lo que tiene que ver con los segundos. Sabemos que también trabajamos con los minutos, con las horas, con los días, con los años, sucesivamente. Sin embargo, en la física regularmente se trabaja con los segundos y las horas. Cuando hablamos de la longitud ya se trabaja igual con el Sistema Internacional de Medidas y su unidad básica es el metro.
De igual manera, nosotros podemos trabajar con lo que tiene que ver con centímetros, decímetros, hectómetros, kilómetros, decámetros, etcétera. Pero lo que más se trabaja en la física son los metros y pues en la velocidad algunas veces se trabaja con los kilómetros. En cuanto a la masa, las unidades de medida son regularmente los gramos y de igual manera también se trabaja en algunas unidades físicas los kilogramos. La primera, nosotros aquí vamos a revisar a continuación que esto trabaja, el tiempo trabaja con un sistema que se llama sexagesimal, es decir, trabajamos con el cambio de medida de un múltiplo a otro con 60 para la parte superior, es decir, de segundos hacia arriba, mientras que para la parte inferior trabajamos con el sistema decimal, igual que las de abajo. Entonces esta, la longitud y la masa, nos vamos a dar cuenta que se trabaja con el sistema decimal de medidas. Veamos un ejemplo de esto. Tenemos, en el caso de lo que tiene que ver con masa y con longitud, nuestra unidad básica de medida, entonces en la longitud es el metro y en la masa es el gramo. Esta es nuestra unidad básica de medida. Tenemos unos múltiplos y unos submúltiplos, donde encontramos que son comunes para los dos. Los múltiplos tenemos que son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, entre muchos otros, claro está. Mientras que los submúltiplos tenemos entonces que son los deci, los centi y los mili. Esto sirve también para la masa, de tal manera que tenemos, por ejemplo, que esto vendría a ser un decagramo, un hectogramo y un kilogramo. Aquí entonces borrarlo al kilómetro. Y esos vienen a ser las múltiplos y submúltiplos para nuestro trabajo en la conversión. ¿Por qué es tan sencillo hacer un trabajo de conversión con lo que tiene que ver con las unidades de masa y con las unidades de longitud? Las unidades de masa y las unidades de longitud va a ser muy sencilla, porque cada vez que nosotros realicemos un salto o vayamos a hacer una conversión, lo único que tenemos que trabajar son con potencias de 10 de la siguiente manera. Cuando vayamos de un múltiplo hacia algo más pequeño, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 10. Mientras que cuando vayamos de una cantidad pequeña a una cantidad grande, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 10 a la menos 1, que es lo mismo que dividir en potencias de 10. ¿Qué significa esto? Revisemos un ejemplo. Si nosotros queremos convertir, por ejemplo, 20 kilogramos y lo queremos llevar a miligramos, lo que tengo que hacer es contar cuántos saltos hay de uno y a otro. Saltos tiene que ver cada posición. Entonces de kilogramos a hectogramos va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 saltos. De tal manera que cuando yo vaya a convertirlo, lo único que tengo que hacer es que esto va a ser igual a 20 por 10 a la 6, que fueron los saltos, y ahora voy a tener que son miligramos. Ese es un problema de conversión. De igual manera, cuando lo voy a trabajar de forma inversa, vamos a darnos cuenta que si yo quiero pasar, ejemplo, 7 centímetros, lo quiero pasar a hectómetros, vamos a darnos cuenta que lo único que tengo que hacer es, vuelve y juega, contar la serie de saltos que van a hacer. Entonces vamos a hacer de centímetros 1, 2, 3, 4 saltos, de tal manera que lo que tengo es 7 por
10 a la menos 4 hectómetros, y esa es el proceso de conversión de múltiplos a submúltiplos y de submúltiplos a múltiplos. En el próximo video vamos a ver qué son las unidades derivadas o las magnitudes derivadas y cómo se trabajaría con estas. Por último, antes de que lo olvide, claro, teníamos lo que tenía que ver con el tiempo. El tiempo ya decíamos que es una unidad sexagesimal o conversión de sexagesimal, teniendo como referencia el segundo. Hacia arriba tengo los minutos, tengo las horas, que es lo que más se trabaja en la física, y hacia abajo tengo las décimas de segundo, las centésimas de segundo y las milésimas de segundo. Lo único que tengo que revisar es lo mismo, que cuando yo vaya de acá hacia acá, tengo que multiplicar por potencias de 10. Perdón, en este caso sería por 60. ¿Por qué? Porque un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos. Sin embargo, cuando pase los segundos hacia acá, tengo que volver a multiplicar por 10. Cuando vaya al revés, entonces lo mismo, tendré que multiplicar por potencias de 10 a la menos 1. Sin embargo, cuando pase de segundos a minutos y de minutos a horas, lo que tengo que hacer es dividir en 60. Veamos un ejercicio. Si yo quiero saber cuántas horas, cuántos milésimos de segundo tiene una hora, entonces tendremos que una hora, y yo contaré que van a ser dos saltos en lo que tiene que ver con 60, entonces 60 por 60 son 3600, tengo 3600 y lo voy a multiplicar por una serie de saltos que van después de segundos, que son 1, 2, 3, entonces tendría que son 10 a la 3, de tal manera que trabajando con los ceros podría decir que una hora tiene 36 por 10 a la 5 milésimas de segundo. Ese 10 a la 5 aparece por los 3 que tengo acá más los 2 ceros que tengo acá, ese es el 10 a la 5. Cuando vaya a trabajar al revés, lo único que tengo que trabajar son lo que tiene que ver con las divisiones. Ejemplo, si yo quiero saber cuántas horas, es decir, quiero pasar 60 décimas de segundo, lo quiero pasar a horas, yo tengo que revisar que de décimos a segundo yo lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 1, mientras que en adelante dijimos que era divisiones, entonces tengo que dividir en 60 por 60, que es lo que tiene que ver con estos dos saltos. Aquí puedo cancelar entonces un 60 con un 60 y yo podría decir que este 0 que tiene que ver aquí, subiría como un 10 a la menos 2 y podría entonces determinar que eso sería un sexto por 10 a la menos 2 y lo que vamos a pasar era horas. Esas son las conversiones y más adelante nos vamos a dar cuenta que existen algunos métodos sencillos para hacer la transformación de magnitudes derivadas que nos van a facilitar las cosas y vamos a hacer las cosas más rápidas cuando tengamos que trabajar con ejercicios de cinemática. Nos vemos en el próximo video.